a tu palabra y yo te pido que tú uses mi vida para bendición de alguien en esta hora, Señor, que tú seas hablando al corazón y que tu palabra, Señor, hoy haga el efecto de restauración en alguien, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Creo que todos necesitamos restauración. Hermano, pero yo estoy bien, sí. Pero cada vez que nosotros nos levantamos, nuestro cuerpo se renueva. En la noche el cuerpo está haciendo un proceso natural de restauración y por eso podemos levantarnos con ánimo y con vigor cada mañana porque es parte de la naturaleza del ser humano. También nuestra vida espiritual debe cada día estar buscando la presencia del Señor y a través de ella el Señor nos va quitando cosas que no están bien, nos va sumando cosas que están bien y que debemos mejorar, pero hoy todos necesitamos restaurar algo con Dios. Necesitamos restaurar la oración, necesitamos restaurar el buen hábito de estudiar la palabra, de leer la palabra, o tal vez alguien necesita restauración en su relación con Dios, alguien que está apartado del Señor y que no que el Señor se haya apartado de él, sino que él decidió alejarse un tanto del Señor. Hoy alguien necesita restaurar una amistad, restaurar un buen pensamiento, restaurar un proyecto y seguir adelante. Bueno, hoy yo quiero hablarles de David y de un momento muy difícil que tenemos que encontrar en la palabra del Señor. Y nos vamos a tomar un tiempo para estudiar este mensaje, porque el resultado de este mensaje ha de ser que Jesucristo el Señor ponga restauración en nuestra vida nuevamente. Pienso, hermanos, que esta pandemia de alguna manera ha demandado que todos nosotros nos esforcemos más por nuestra vida espiritual. Hoy es cristiano el que realmente quiera dar los frutos de un cristiano. Hoy ya no, el pastor no sabe si se congrega, si no se congrega, ya el pastor no lo puede visitar, ya el pastor no puede hacer muchas cosas de las que hacía antes. Hoy cada quien necesita estar responsable de su vida espiritual y saber que los resultados que usted tiene hoy son el fruto de lo que usted ha mismo sembrado. ¿Quién era David? David era un joven que comenzó su protagonismo en la historia del pueblo de Israel, siendo muy joven, en el que vemos que estaba detrás de las ovejas de su padre y de allá lo llama el Señor para ungirlo. David era un músico, David era un hombre de guerra, David era hijo de Isaí, era el menor de sus hermanos. David llegó a ser el rey de Israel. David fue el dulce cantor de Israel, fue yerno del rey Saúl, fue escritor de salmos, fue un hombre con una cantidad de cosas en todo su perfil, fue fugitivo, fue un forajido, fue un hombre que tuvo que estar entre pueblos enemigos con una historia muy grande. Comienza por allí desde que pastorea las ovejas de su padre, continúa cuando lo unge el profeta Samuel para hacerlo rey de Israel. Su historia continúa tocando el arpa para que el espíritu que atormentaba a Saúl fuera apartado de la casa de Saúl. Lo vemos entrando en escena con Goliat. No era cualquier muchacho. David ya tenía toda una historia en la que nos cuenta todo este contexto que entramos nosotros a leer. Ya había pasado los primeros años de vida de David. Usted lee el primer libro del profeta Samuel y va a encontrar que David es ungido, pero David está fuera del trono, huyendo cada vez de una ciudad a otra, del desierto a ciudades, de pueblos enemigos, huyendo de David. Primer libro de Samuel, encontramos a David huyendo, pero termina el primer libro de Samuel con la muerte de Saúl y de Jonatán, con la muerte de sus hijos, y entonces en segunda de Samuel, David ya entra a tomar posesión sobre el pueblo que el Señor había prometido darles a todos ellos. Así entonces David escucha que Saúl es muerto y es proclamado rey sobre Judá, pero pasado el tiempo, David comienza a ganar territorio, David comienza a posesionar su reino.
Ya les he dicho que este mensaje tiene una continuidad porque seguramente no vamos a alcanzar a desarrollar todo este tema el día de hoy, pero los espero para que mañana el Señor siga hablándonos acerca de este buen propósito de restauración. David comienza a ganar territorio y a establecer el reino en Israel. El reino nunca estuvo tan fuerte y tan poderoso como cuando lo estuvo durante el reinado del rey David. No logró Saúl alcanzar toda esta gloria, y Salomón después de él dejó perder toda la gloria a causa de haber inclinado su corazón hacia los dioses de tantas mujeres que logró tener Saúl a lo largo de su vida. Así que David era un hombre que comienza a posicionar su reino a través de 8 guerras. El rey David establece su reino en el territorio y dice guerra civil con Isboset contra los jebuseos, contra los filisteos y contra sus aliados, contra los filisteos solos, contra los moabitas, contra los de Deser en Ada, contra los idumeos o los edomitas, contra los amonitas o contra los sirios, pudiéramos decirlo. Así que ha pasado el tiempo y David se ha formado, ha derramado mucha sangre a través de todas estas guerras, y David ya no era el muchacho que estaba huyendo. David ya no era el que estaba tocando el arpa para Saúl, ya no era este muchacho inexperto, sino que David ya se había convertido en un hombre de guerra porque el Señor estaba con él. Pero ¿en dónde estaba David cuando terminaba la guerra contra los amonitas, contra los sirios en aquella época? Así que el segundo libro de Samuel, por allí en el capítulo 11, nos da respuesta a esta pregunta. Y dice el versículo 1 y 2, aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y construyeron y destruyeron a los amonitas, esto es, los sirios, y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David mandó al ejército, pero se quedó en Jerusalén. David se levantó ya por la tarde, corrida toda la mañana, se quedó haciendo pereza en su lecho, se quedó conforme con todo lo que tenía, bajó la guardia, pienso yo, en su vida espiritual, y tras ver a esta mujer que le pareció muy hermosa, y ese no es el problema, porque en un orden natural, aunque hoy el mundo está al revés, a los varones nos gustan las mujeres. El problema no fue ese, el problema fue que le dio rienda suelta a ese sentimiento y utilizó su poder para mandar llamar a esta mujer Betsabé, la esposa de Urías. La embarazó. Y usted conoce la historia, todos la hemos leído en algún momento, en la que David, tras una estrategia muy bien pensada, mandó llamar a Urías, el esposo de Betsabé, y en un principio queriendo fingir que ese hijo, porque quedó embarazada Betsabé a causa de esta relación, ese hijo iba a hacer que Urías pensara que era de él, y lo trata de emborrachar y demás, pero finalmente David mata a Urías, toma su vida por su mano y comienza entonces a establecer un plan para que a través de el rey del ejército, el coronel del ejército Joab se juntó con David, y entre los dos establecieron el plan para matar a Urías. Y vienen las consecuencias del pecado, porque pecar trae consecuencias. No quisiéramos que fuera así, porque el arrepentimiento nos lleva a apartarnos de las cosas malas que estamos haciendo y tener una nueva vida, tener una nueva dirección hacia el Señor. Y yo quiero decirle que de acuerdo a la profundidad de su arrepentimiento, también así será la profundidad de su victoria en Cristo.
La persona que se arrepiente apenas de labios para afuera, ese no podrá ser un cristiano verdadero, ese no podrá ser un cristiano victorioso, pero aquel que se arrepiente con todo el corazón y cambia su estilo de vida, este entonces podrá tener una relación íntima con el Señor. Aunque esta relación íntima muchas veces no quita las consecuencias de haber pecado. Pecar trae consecuencias, porque la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y hay consecuencias naturales, pudiéramos decir, que hay que seguir cargando con ellas. Hay que seguir recordando las cosas de pronto naturalmente, aunque espiritualmente las consecuencias ya el Señor nos las ha perdonado y nos ha hecho libres. Hay consecuencias naturales. Así que viene una consecuencia muy difícil para el pueblo de Israel y que desata no solo sobre su vida, sino también sobre los suyos. Y le dice el profeta Natán: esto que tú hiciste a escondidas, lo harán con tus mujeres a plena luz del día. Qué circunstancia tan tremenda. Otros tomarán tus mujeres y estarán con ellas a plena luz del día. Pero hoy quiero que hablemos, ya con este contexto, de este versículo que nosotros hoy pudiéramos entender que es muy importante, muy trascendental en la historia de la vida del rey David. El versículo 13 del capítulo 12, en donde estábamos leyendo. Natán viene y confronta a David tras una historia. Le dice que había un hombre que tenía mucho dinero, que tenía muchas posesiones, que tenía muchas ovejas, y este hombre recibió un amigo caminante que iba de paso, y él, en lugar de matar a una de sus ovejas, de su grande majada que tenía, mató la única oveja que tenía el vecino del frente para atender a su amigo. La ira del rey se encendió, dice la Biblia. Este hombre debe morir, le dijo David al profeta Natán. Y Natán le dice: este hombre eres tú. Y lo confronta. Urías tenía solo una mujer, una sola oveja. Pudiéramos aplicar esta parábola con la que le estaba hablando el profeta Natán a David. Y ahora tú has decidido quitar su única oveja, cuando hubieras podido como rey tomar muchas otras concubinas, hubieras podido tomar muchas otras mujeres para ti. Preferiste quitar la de este hombre que solo tenía una. Y entonces esto hace que haya un cambio en la historia. El versículo 13 dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. El proceso de restauración y de renovación que nosotros hoy debemos iniciar depende de nuestra conciencia de esta frase, que nosotros hemos pecado contra el Señor. Hemos pecado con nuestra falta de fe, manifestada a veces en nuestro comportamiento. Hemos pecado aún conscientemente, sabiendo que hay cosas que no están bien delante del Señor, en alguna actitud, en alguna palabra, en algún comportamiento. Hemos pecado en omisión al haber dejado de hacer tantas cosas que el Señor nos ha mandado que hagamos. Hemos pecado de muchas maneras, y es muy importante que este mensaje comience por el reconocimiento. Pequé contra Jehová. Así que es necesario que nosotros hoy podamos reconocer que hemos pecado delante del Señor. Que tú no escondas lo que ha pasado en tu vida, que tú no trates de tapar esas circunstancias que se han tenido que vivir, porque el que tapa y quiere tal vez mantener a escondidas las circunstancias que ha vivido, pues ese no va a poder alcanzar misericordia y no va a alcanzar perdón de pecados, porque los está tapando en su pensamiento. Nadie puede ocultar nada delante de Dios. Y qué bueno que hoy nosotros también podamos decir: Señor, ayúdame para yo poder confesar delante de ti mis faltas, mis equivocaciones. Sabe que a partir del reconocimiento sincero que le hemos fallado a Dios en nuestra relación con Él.
Le hemos fallado a Dios en nuestros compromisos con Él. Le hemos fallado a Dios en nuestro servicio con Él. Le hemos fallado a Dios en cultivar nuestra relación con Él. Le hemos fallado a Dios en muchas maneras. Y le hemos fallado a Dios también en el trato con el prójimo. Le hemos fallado a Dios en el trato con los nuestros en casa. Le hemos fallado a Dios de muchas maneras. Pero cuando hay alguien que reconoce que le ha fallado a Dios, allí esta persona puede alcanzar misericordia. La Biblia dice que el que confesare sus pecados, no a un hombre mortal, no a un hombre que también se equivoca, no a un hombre que también falla, sino a Dios, el que confesare sus pecados, y no solo confesare, sino que se apartare de ellos, que es la gran victoria del arrepentimiento, apartarse del pecado, volverse a Dios. Mirad a mí es dejar de mirar al mundo, es dejar de mirar esa forma de caminar en contravía a Dios. Y la Biblia dice que el Señor mismo estaba hablando de sí mismo: mirad a mí, es decir, deje de mirar al mundo, deje de caminar en contravía al mundo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando hay alguien que tiene ese proceso de dejar de mirar al mundo y mirar al Señor, es un proceso de arrepentimiento, y puede tener propias estas palabras que el profeta o que el rey David había dicho con un sentimiento profundo en su corazón. El Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más y más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Que hoy nosotros podamos tener esta misma actitud para que el Señor nos ayude a sentir que vamos a otro nivel en nuestra vida espiritual. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Es importante, mi hermano, que usted pueda tener allí en lo secreto con Dios un momento en el que usted sea sincero con Él, un momento en el que usted pueda encontrar esta misma palabra que encontramos aquí en el versículo 13 del capítulo 12: he pecado contra el Señor. Porque cuando eso pase, entonces vendrá la respuesta de Dios que tuvo el profeta Natán para David de parte de Dios: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Nuestro pecado no es el fin. Nuestras equivocaciones no son el fin, no tienen por qué ser el fin de nuestra historia. El inicio del cambio, el inicio de la nueva etapa con Dios comienza con el reconocer que le hemos fallado, pero cuando eso pase, el Señor abrirá una puerta especial de renovación. Pero es que yo le he fallado, hermano, después de que me he bautizado, sí, pero si usted lee el contexto de la primera carta de Juan en el capítulo 2, en el versículo 1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No tenemos por qué nosotros caer en el engaño del diablo, que nos quiere hacer pensar que cuando fallamos ya no somos dignos, que cuando fallamos ya no tenemos oportunidad. Hoy hay oportunidad para alcanzar salvación. Hoy hay oportunidad para alcanzar una renovación para aquellos que tengan un corazón sincero, que le digan: Señor, ten misericordia de mí porque te he fallado. El hijo pródigo tuvo oportunidad para arrepentirse. La mujer cananea en Mateo capítulo 15, también con humildad, que es lo que se necesita para reconocer que hemos fallado, le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Esa humildad que se necesita para que nosotros reconozcamos con sencillez
que nosotros podamos con humildad reconocer que hemos fallado, que podamos nosotros poder decir: Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame, Señor, límpiame de lo que he dejado de hacer, límpiame de lo que he hecho que no está bien delante de ti, porque vea lo que le pasa a alguien que se calla, a alguien que trata de mantener sus circunstancias escondidas. Dice el profeta David en su experiencia: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Hermano, mientras usted calle, lo único que va a tener es dolor, aflicción. Su verdor se va a secar, su vida jovial se va a ver en retroceso. Pero yo le aseguro, mi hermano, que nuestro Dios, el Dios de oportunidades, aquel que a través del profeta Natán le dijo a David: no temas, también el Señor ha redimido tus pecados. También dice la Biblia: por eso a ti orará todo santo en todo lugar. Hoy nosotros podemos decirle: Señor, perdónanos. Y yo lo quiero invitar, hermano. Tal vez su conciencia lo está acusando, tal vez hay algo en su vida que lo está acusando para que usted se sienta indigno, pero yo le quiero decir que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. El diablo hará muy bien su papel, y el papel del diablo, dice la Biblia, que él está acusándonos de día y de noche a los escogidos delante del Señor. Estará diciendo: pero ¿cómo le vas a dar otra oportunidad a aquel que ha fallado tanto? Pero ¿cómo le vas a dar otra oportunidad a aquel que se ha equivocado? Ya no lo tengas más en cuenta. Pero yo le quiero decir que el mismo Señor pregunta: ¿quién será el que acuse si yo soy el que está justificando? En esta mañana hay oportunidad para corazones sensibles que le digan: Señor, yo te he fallado, Señor, he vivido más la vida carnal que la vida espiritual, te he fallado, Señor, pero ahora quiero pedirte perdón, quiero pedirte restauración, quiero pedirte, Señor, que a través de la humildad con la que hoy elevamos esta oración, tú seas tocando los corazones, mi Cristo amado, para que comiences, Señor, a sanar corazones heridos, para que comiences, Señor, entonces a restaurar la vida de algunos que hoy necesitan restauración. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, y que hoy, Señor, a través de esta palabra seas inquietando a alguien para que se aleje del pecado, Señor, que tú también confrontes a alguien con su pecado, y así entonces pueda apartarse de él, para que tú lo limpies y pueda encontrar misericordia.